Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de La Pelota Opina. Con nosotros se encuentra este día el panelista William Sandoval y José Valiente y vamos a tratar de que disfruten media hora de información deportiva, de opinión deportiva, como todos los días solemos hacerlo. En esta ocasión vamos a ver si tocamos el tema de la selección nacional, que es un tema que vamos a ver si es muy probable que lo podamos ver, probablemente es el 2021, después de que el 2020 solo jugó un partido amistoso y que ni siquiera era un partido de entrenamiento contra Islandia. Se perdió 1-0. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos, también a nuestra audiencia, pues acá también pendiente, ¿verdad? La expectativa, yo creo que todos también nos queremos poner un poco el azul, como se dice, pero viendo el panorama, pues está un poco complicado. Igual esperando de que ver cómo se va desempeñando toda esta cuestión para ver qué rumbo se va a ir y qué decisiones se van a tomar. Ok. ¿Cómo estamos, Josué? ¿Qué tal, Marcelo y Williams? Pues bien, como ya mencionábamos, a ver qué pasa con la selección, un partido nada más en lo que va del año, se tenía muchas expectativas, se hablaba mucho del hexagonal, pero ya vamos a hablar en detalle de cuál es la situación en la que se encuentra actualmente el equipo, toda la afición salvadoreña. Ok, bueno, un poco para ponerlos en contexto, la mayoría de fechas FIFA para CONCACAF quedaron suspendidas por parte de la FIFA. La pandemia ha hecho prácticamente imposible que se puede jugar en Centroamérica. Sabemos cómo es el tema de los casos. México está muy complicado también, ya no digamos Estados Unidos. Por tanto, la FIFA me parece que hace como una semana y media anunció que le iba a permitir el permiso a la CONMEBOL y a la UEFA de poder iniciar la UEFA de terminar sus eliminatorias para la Eurocopa y a CONMEBOL de poder comenzar las eliminatorias mundialistas. Y luego, es seguro octubre, noviembre. En septiembre todavía tienen que evaluar si se va a poder jugar con selecciones para esas dos confederaciones. El resto de confederaciones ya automáticamente quedaron para el 2021, que es cuando se esperaría que comiencen las eliminatorias mundialistas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el caso de CONCACAF, sabemos que ya a finales de julio, el 24 de julio comienza México, la MLS va a tener su torneo, su mundialito, y probablemente tenga la segunda parte de la temporada como liga al final de año. Sabemos que Costa Rica va a jugar. Sabemos que Guatemala y Honduras ya encontraron la manera de cómo desarrollar protocolos sanitarios como para poder regresar a sus competencias. Panamá ya encontró patrocinadores que le permitan jugar a partir de septiembre su campeonato local, sin público obviamente. Y bueno, y El Salvador todavía no ha definido si va a poder jugar o no va a poder jugar el campeonato. Por lo tanto, nos enfrentamos a un panorama en el que probablemente el único seleccionado que haya tenido una actividad así importante sea Pablo Punjed y por ahí después Jaime Alas. Y es probable que Darwin Serén y el Russo Flores jueguen 3 partidos de la MLS en el año y ya, para de contar, porque tienen un grupo bien complicado en el mundialito de la MLS is back. Y ese es más o menos el panorama a una selección que ya venía más o menos. Entonces, ¿cómo ves el panorama para la selección, Williams? ¿Crees que se pueda recuperar y ponernos por lo menos al nivel competitivo de otros países, o lo ves complicado que la selección se pueda recuperar después de todo lo que la incertidumbre que se vive actualmente? Mira, yo creo que obviamente estamos cuesta arriba, pues, no solamente porque administrativamente, logísticamente, somos el último de la cola. Ya todos los vecinos tienen por lo menos un panorama más claro acerca de cómo van a desarrollar ellos sus torneos locales, lo cual le permite, pues, dar ese rodaje, esa competencia a los seleccionados. En el caso de El Salvador, yo siento de que es bien difícil que vos encontres un ritmo de juego, una base de competencia si no estás compitiendo a nivel local. Aparte que naturalmente todos sabemos que la selección salvadoreña
padece de esa situación. El hecho de que le cuesta agarrar ese ritmo. Viene en competencia, viene en eliminatorias, hasta que ya tiene 3, 4 partidos, va encontrándolo. Se para la eliminatoria, todos vuelven a los equipos y es como que hay que reiniciar el ciclo, ¿verdad? Entonces, cuando llegan otra vez a la selección, hay que volverles a meter el chip. Mira, vos tenés que hacer estos movimientos, vos tenés que hacer todo lo demás, estas coberturas. O sea, es algo tedioso incluso para el cuerpo técnico, porque no hay una uniformidad incluso de trabajo en todos los equipos. Entonces, ya ahí ya tenemos un montón de hándicap en contra, pues. Y más si vamos a vernos en la necesidad de que los equipos de la primera división obviamente va a cambiar el formato. Entonces se reduce el número de partidos y tus jugadores, tus seleccionados no van a tener una competencia, digamos, un ritmo que podías tener, por ejemplo, un año natural, digamos, un campeonato. Vos tenés 22 jornadas y luego entras a una liguilla en el cual antes eran cuartos de final, semifinales y la final, ¿verdad? Si llegabas hasta la final, pues, o sea, tenías una gran, Cerca de digamos, casi 30 partidos. cerca de casi 30 partidos, aparte de cuando competías Copa El Salvador, por ejemplo, y tenías algunos equipos, por ejemplo, Águila, incluso Alianza. Ellos realizaban unas pequeñas giras cuando encontraban algunos huecos por ahí del calendario, los hacían y competían en Estados Unidos. Liga O CONCACAF y los recientemente, mismos partidos de la exacto, selección. recientemente Alianza, con que aporta bastante seleccionados, pues también tenía las competencias internacionales. O sea, todo eso te da un rodaje. Y todo eso pues te permite que el jugador vaya teniendo un ritmo de competencia que puede ser acorde a la exigencia que vas a ir a adquirir en una eliminatoria. Ahora bien, cuando no tenemos todo eso, aparte de que nosotros tenemos alrededor, ya vamos a cumplir 4 meses en que los jugadores están pues 5. así parados prácticamente en 5 meses. O Sí. sea, ¿me entendés? Entonces, es bien difícil si nosotros a veces hacemos la broma de que dejas de ir a la canchita de la colonia, tu mes, por ejemplo, ya cuando regresas ya venís todo, Y ¿me eso. entendés? Todo tieso, todo. Entonces, recuerdo que en una plática que tenía con algunos preparadores físicos, ellos nos decían, bueno, por la condición física que tienen los jugadores, porque ellos son profesionales, se entiende, porque ellos, la mayor parte de su trabajo es físico, ellos mantienen, digamos, incluso si se detuvieran a hacer cualquier actividad física, ellos pasarían alrededor de un mes con una base, dice. Pero ya esa base ya la perdimos, pues. Entonces ellos están sabedores, la mayoría de los preparadores físicos, que si en un dado caso se llega a dar la competencia, se da el pistolazo de salida para la apertura, los jugadores van a llegar con sobrepeso. Los jugadores van a llegar no en un estado óptimo para iniciar una competencia. Entonces de ahí es donde vos tenés que empezar desde ya preparando, haciendo como lo está haciendo Águila, Santa Tecla, Sonsonate, Once Deportivo, una pretemporada en el cual pues activas. No es un trabajo idóneo, no es lo mejor que tenés que hacer, pero sí que implementes un acondicionamiento físico para luego tener una exigencia en un terreno de juego, cosa que ahorita no se está haciendo. Entonces, Ok. viendo todas esas cuestiones, obviamente que la selección la tenemos complicada. Sí, o sea, un paso más atrás. Estás hablando, usando ahí. Josué, ya planteado el panorama, un poco pesimista el panorama que se ha planteado. ¿Tú crees que se ha perdido el tiempo? Es decir, ¿crees que ya con la pandemia encima había poco que hacer? ¿O crees que la federación o que el mismo entrenador ha perdido el tiempo durante estos meses y eso, digamos, ha colaborado en que caigamos en un panorama un poco mucho más desesperanzador? Fíjate que yo pensaba en un panorama en el que la selección podía ser prioridad. Es decir, si ya tenés una base de la selección, trabajar con esa base, incluso de la forma en la que menciona Williams, pues como ha hecho Santa Tecla, como ha hecho Águila, hacerlo con los
bueno, lo que hacen siempre, ¿no? Las mini pretemporadas, digamos, o las convocatorias que hacían a medio torneo de la selección, pues algo así, para que pudieran trabajar de forma virtual, obviamente, pero estar un poco al tanto de cuál es la condición de cada jugador, pero es bien complicado, Marcelo, porque si lo pensás, el fútbol salvadoreño ahora creo que quedó en evidencia que no es profesional, en el sentido en que, imagínate, son 5 meses ya, si lo vemos así, 5 meses ya sin recibir salario. Entonces, imagínate, imaginémonos, la mayoría de jugadores han ahorrado, tienen sus ahorros, entonces en esta época dijeron lo vamos a usar y todo eso. En un panorama así es fácil pensar, bueno, tengo ahorro, tengo ingresos, puedo preocuparme yo por mi preparación física en este periodo. Sin embargo, como muchas historias que hemos reporteado últimamente y que otros compañeros han hecho, te das cuenta que la mayoría de estos jugadores están dedicándose a otra cosa. Y si les preguntas, te dicen, sí, es que ahorita la parte física, el fútbol no es mi prioridad es mi familia, mi prioridad es llevar el sustento a mi hogar. Entonces, tu prioridad se vuelve salir a vender comida, salir a hacer entregas, salir a rebuscarte por ganar la vida de otra forma. Y es precisamente por la misma condición de nuestro fútbol, la falta de ese profesionalismo. No es ni siquiera culpa de los jugadores, creo yo. Y si un jugador llega con sobrepeso de 10 libras, 15 libras, ni siquiera creo que lo podemos juzgar porque al final le preguntas, ¿y qué te pasó? No, yo tenía que salir a trabajar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Entonces todos esos factores, si los vemos, casi que todo es como una cascada, porque al final no solo afecta a los equipos de primera división, al rendimiento del futbolista, al rendimiento de la liga, si es que regresa, sino de manera lógica a la selección nacional, que todavía no tiene un panorama claro, todavía no sabemos si va a tener más partidos, si va a lograr jugar este año. Si me lo preguntan, yo creería que no, que sería hasta el próximo año que vuelva a una posible competencia. Pero aún todo eso ya tiene 5 meses de atraso. O sea, es fácil ver, bueno, yo creo que le tenemos envidia a la Liga de Costa Rica, por ejemplo. Logró continuar con su campeonato, logró cerrar el campeonato. De hecho, suspendió contratos a sus selecciones, si ustedes recuerdan, creo que fue de las primeras en tomar esa decisión, al igual que lo hizo Panamá, si no me equivoco, me corrigen. Sí, Panamá para Pero se tomaron ciertas decisiones pensando en que las selecciones iban a estar mucho tiempo sin competencia, pero valorando el hecho de que las ligas, la primera división iba a seguir su trabajo. Y eso no es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, yo creo que antes de pensar en la selección, tenemos que pensar en cómo llegan los jugadores y van a llegar en pésimas condiciones. Me atrevería a decir yo que la mayoría. Y como repito, no es culpa de ellos, es cuestión de la situación misma y de la falta de profesionalización del fútbol en El Salvador. Es lamentable porque yo creo que el fútbol estaba en una situación tan vulnerable, para mí estaba como en pinzas la situación porque llega la pandemia y te obliga a tener que elegir entre darle prioridad a una cosa u otra. En vez de, como ha hecho Costa Rica, bueno, tenemos una emergencia encima y entonces vamos a sacar todo adelante al mismo tiempo. Es decir, no es que vamos a sacar primera división o primero vamos a preocuparnos por comer o si no apostemos a la primera división y la selección la dejamos un poco tirada, sino que habían otras ligas que tenían cierta contingencia o cierto respaldo institucional o más aliados probablemente que le permitieron reaccionar de esa forma, que no le permitió reaccionar a la Federación de Fútbol de El Salvador. Ahora, a mí lo que me parece lamentable, yo el otro día escuché esa conferencia de prensa que daba en FIFA, Gianni Infantino, y en la que mencionaba que cuando hablaba acerca del apoyo que le iban a dar a las federaciones para paliar los efectos colaterales del COVID-19 en el fútbol de cada país. Lo que decía era que que la FIFA estaba preocupada porque pensaba que había algunos países que no iban a poder organizar el fútbol en lo que quedaba de 2020 porque estaban seriamente afectados económicamente y entonces daba ese apoyo
porque no quería, lo que ellos querían evitar y que iba a ser, claro, un agravio mismo para la FIFA, que entiende de negocios y entiende la necesidad de tener a todas las federaciones sanas y saludables, que le fuera a llegar en marzo a alguien al inicio de las eliminatorias mundialistas y le dijera, ¿sabe qué? No puedo participar en las eliminatorias porque no logré organizar mi fútbol adelante. Y el hecho de recibir esa ayuda de parte de FIFA y que aún así no esté claro de que ni siquiera esa ayuda de FIFA sea necesaria, sea suficiente para poder reactivar la selección, sí me parece preocupante. Ahora, la selección, la Federación de Fútbol no tenía una selección saludable, Williams, tampoco antes de la pandemia. Es decir, ¿quién crees que es el culpable o el origen? Pues sí, está de moda la palabra de el origen por la serie de Netflix. ¿Cuál creemos que es el origen que permite que la selección haya estado en un estadio tan vulnerable como el que la encontró la pandemia? Mira, obviamente que es quienes dirigen, pues, o sea, es la dirigencia. Porque desde un inicio, vayámonos hace ¿a cuántos años? Bueno, vayámonos a la última hexagonal, por ejemplo, 2009. Desde ahí nunca se planificó darle un seguimiento, darle una continuidad, hacer planes estratégicos de apoyo a una selección, a un grupo, a un semillero, etcétera, fortalecer selecciones menores, a pesar que tuvimos una participación mundialista. Entonces, a raíz de eso, nosotros no tenemos una estructura sana en la cual te permita a vos decir, bueno, voy a planificar porque mis metas son de aquí a, digamos, 8 años, 12 años, qué sé yo, ir a una nueva Copa del Mundo, ¿no? O sea, aquí es, cuál es la próxima competencia? ¿Qué tenemos? ¿Quiénes tenemos suelto? Va, vení vos y toda esa cuestión. O sea, sí hay un cuerpo técnico, sí hay, digamos, una programación de partidos, porque todo eso como que eso mismo va caminando. Sin embargo, no vamos más allá. Y eso también es reflejo de la dirigencia, como decíamos, vayamos a los equipos. Decime qué equipo es el que planifica un poco más allá del campeonato. No es ninguno. Incluso Alianza, que tiene como una solidez financiera más robusta que todos los demás, todavía aún está, digamos, en déficit comparado con los de las regiones. Sí es el que está un poco más avanzado del resto de los salvadoreños, pero si te vas a los vecinos, estamos todavía aún a años luz. Entonces, es bien complicado. Y una de los síntomas poder ver en el sentido de que, ok, te voy a poner un ejemplo, de 10 jugadores que yo pude haber entrevistado, que son seleccionados, te digo cuántos están pensando en la selección. Ninguno. Así, o sea, ellos no están pensando, va a haber una convocatoria, cuando me van a llamar a la selección, es mentira. O sea, ellos están viendo, como mencionaba Josué, voy a ver si voy a ir a sembrar, voy a ir a poner un mi negocio, ¿qué? Porque la cuestión está que aprieta, como decía. Y me recuerdo que en una charla también en este espacio hablábamos de que uno de los problemas dentro de la estructura es de que el mismo jugador no tiene ni voz ni voto para elegir y tomar decisiones en pro de este desarrollo del fútbol. Por lo tanto, o sea, tenemos muchos candados en una estructura que nos permite estar dando ciclos y patinando así, como decía un catedrático en la universidad, pedaleando sin cadena, ¿verdad? O sea, estamos dándole a lo mismo y a lo mismo porque no vemos una estructura dirigencial sana en la cual se proyecte más allá. Okay. Y allí es donde para mí es el principal problema. Sí, yo sí siento que también la federación se enfrenta a un problema serio, porque si no logra organizar fútbol, si no hay, como decía Hugo Carrillo, no hay apertura sin clausura. Filosófico eso, ¿eh? No hay apertura sin clausura, pero y es cierto, si no logra organizar la apertura, probablemente no va a haber clausura y vamos a tener que iniciar con una selección que no ha tenido competencia en clubes durante durante casi un año y por tanto la federación tendría que replantearse eh, el hecho de tener un entrenador, un seleccionador,
Es decir, si no voy a poder organizar fútbol de selecciones y tampoco prevención, ¿para qué existo? Además, ¿verdad? Pero bueno, yo, Josué, yo lo que quería preguntarte era esta selección, ¿cómo la, cómo la ves vos? Sobre todo esta generación de futbolistas, según lo que vos has visto de selecciones, ¿crees que hemos desperdiciado a esta generación? ¿Crees que esta generación puede haber tenido más protagonismo, haber competido más de lo que lo ha hecho y aún ahora que estaban todos están como, ahorita los seleccionados nacionales están en una franja como de 27, 28 años y podrían enfrentarse a llegar a los 30 y sin competir más con la selección? Entonces, ¿crees que tenía para más esa selección o has visto mejores? Yo creo que he visto mejores. Lastimosamente, la última mejor selección que tuvimos nos defraudó a todos por temas que ya ni vale la pena tocar en este momento, ni vienen Claro. al caso. Lastimosamente, yo lo que creo o lo que vi de esta selección es que faltaban liderazgos en la cancha. No hablo de liderazgos afuera de ella. Ese jugador que tomara la batuta, que dijera este es el jugador que hace la diferencia y que permita que el equipo se mueva de una forma distinta. Sin embargo, sí hay que valorar que con el técnico Carlos de los Cobos la selección tuvo una mejora sustancial en el hecho de resultados, porque al final, si analizamos lo que pasó hace un año en Copa Oro, la selección no fue brillante, para nada fue brillante, pero sacaba resultados con lo que tenía. Y quizás era demasiado reservada, demasiado cuidadosa, arriesgaba mucho. Y eso te lo estoy diciendo de hace un año. Si nos remontamos a lo que pasó después y lo que todavía vimos este año, en el único partido que mencionas, no ha variado mucho, no ha cambiado mucho. Es una generación quizás más disciplinada que otras, aunque Afuera a de la pesar cancha. de eso se ha visto, Sí, sí. claro, aunque a pesar de eso se ha visto envuelta en varios escándalos. Recordemos lo que pasó en la eliminatoria el año Pero pasado. igual eso se queda pequeño Y comparado. Pues sí. exacto, por supuesto que sí, pero sí creo que de verdad le soy franco, no quiero que me quieran linchar por lo que voy a decir, pero me parece que estar en un hexagonal es demasiado premio para esta selección. Hay selecciones que han hecho mejores cosas, como Canadá, como Panamá, pero lastimosamente para esas selecciones y no para nosotros, el nuevo formato vino a beneficiar a la selección del Salvador. Entonces estás en una posición que te ha permitido decir, vaya, cuidemos los resultados, muchachos, salgamos, defendámonos, mantengamos el cero. Te aseguro yo que si El Salvador necesita de los puntos sería, bueno, vamos a buscar partidos que podamos ganar con rivales quizás más accesibles, no, pero busquemos esta selección que represente un obstáculo grande, digamos Costa Rica, Honduras, y que nos permita crecer, nos permita subir en el ranking. Pero no fue cómo se dieron las cosas. El Salvador ha tratado de cuidar su posición en el ranking. De hecho, llevamos más de un año, 2 años quizás, no, un año y medio, hablando de, no, El Salvador se tiene que cuidar, El Salvador no debería jugar. O sea, imagínate, nuestra mentalidad es, El Salvador no debería jugar para que mantenga su posición en el ranking. Entonces ya desde ahí estás mal, porque no estás aprovechando tus recursos, no estás buscando potenciar a tus jugadores, no estás buscando sobresalir, no estás buscando que la selección mejore su rendimiento, a mi parecer. Lo que estás buscando es, como ya dijo Williams, a corto plazo, vaya, el objetivo es hexagonal. Ya después del hexagonal, ahí vemos qué pasa. Y si hexagonal nos va bien en el inicio, pues quizás podemos ir al mundial, quizás. Si queremos ser muy soñadores, porque estamos lejos definitivamente de un objetivo tan grande, pero sí creo que se ha desaprovechado mucho el tiempo, se ha desaprovechado mucho precisamente porque el cambio del formato ahora nos hace pensar a corto plazo y no nos hace pensar a largo plazo de qué va a seguir, de qué se puede hacer, de cómo puedo potenciar a los que vienen detrás, sino en mantener la idea. Josué, si vos ves a las selecciones centroamericanas, sin contar a Belice, obviamente, ¿a cuáles le podemos ganar? En el caso de que tengamos dos torneos este año y el principio de año y los jugadores puedan tener por lo menos unos 20 partidos para poder tomar ritmo y entrar a una eliminatoria mundialista.
¿A qué Vale, equipo vas a centroamericano le agregar podemos ganar? entonces, o sea, vas a agregar a Panamá, vas a agregar a Sí. Belice, No, vas a sí, agregar a Belice no. Honduras, Nicaragua. Sí, Ok, estamos hablando de vale, dejemos Belice Guatemala, afuera. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Mira, creo, por lo que he visto, que se le puede ganar a Guatemala, creo. Nicaragua en el papel parece fácil, pero ya hemos visto que Nicaragua ha complicado mucho a El Salvador, no puedes descartarlo. Y Honduras ha tenido problemas en su selección, está ahí, pero asegurar y decir le podemos ganar a estas elecciones, no es que de verdad le digo, no es ser pesimista, es tratar de ser realista, tratar de ser objetivo en el hecho que es bien complicado con lo que se tiene y con el crecimiento además que han tenido otras elecciones, hablar de ganar. Pero sí, te soy franco, creería yo que a Guatemala se le puede ganar, con dificultades, pero se le puede ganar. Y por ahí se le podría sacar algún resultado a Honduras o Nicaragua. Ya Ok. de ahí Costa Rica, creo que no estamos para competir con Costa Rica y de ahí para arriba y bajemos de contar. Sando, y si abrimos un poco más el abanico y contamos a todos con CACAF, ¿detrás de quiénes estamos? Mira, yo creo que ponernos mejor a la par de Curazao, de Surinam, es la verdad. O sea, yo me voy de la línea crítica que mencionaba Josué en el sentido de que es que no hemos trabajado para eso. O sea, no hemos trabajado para hacer una selección competitiva. O sea, si vos te vas, por ejemplo, siempre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente, digamos, comparar las ligas. Decime cuáles son las mejores ligas. O sea, son todas menos la nuestra. En el Istmo Tal vez Panamá, Centroamericano, en Nicaragua. el Istmo Centroamericano estaríamos arriba únicamente para mí, sin contar a Belice, obviamente, Ujú. de Nicaragua, en concepto de liga por las cuestiones históricas, la trayectoria y todo. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros con la Liga de Panamá? Que la mayoría de los seleccionados no juegan allí. O sea, ese es el punto, pues, o sea, decime, ¿cuál es el rendimiento de tus legionarios en comparación con la de los rivales también? O Claro. sea, una selección también la medís la fortaleza en base a los jugadores que militan fuera de su país. Y nosotros, ¿a quiénes tenemos? O sea, tenemos jugadores que están en Guatemala, teníamos, bueno, casi 7 el año pasado, la temporada pasada regresaron varios por ahí, y Estados Unidos, pero de ahí tenés claro, sí, Punjab está en Islandia, uno que otro está por ahí. eh, Sin embargo, digamos, ya viéndonos nosotros en la región, nos costó ganarles a todas esas, digamos, cuando íbamos al Caribe. Sí. Y eso fue uno de los grandes baluartes que nos permitió estar aquí. Por lo que mencionaba José, es que el formato nos ayudó un montón. No, no nos mintamos, si nosotros hubiéramos quedado en otra zona con rivales de mayor peso, miren, nosotros ahorita estuviéramos aspirando o deseando Definitivamente ya llegar a estaría Copa lejos. Oro a lo mucho. O sea, no estaríamos pensando en un hexagonal ni nada por el estilo. O sea, me diría vos de que nosotros somos la sexta mejor selección de la CONCACAF. Es mentira. O sea, ni nuestra liga es fuerte, ni nuestra dirigencia es robusta, y tampoco tenemos un grupo que pueda competirle a cualquiera de las primeras 6 selecciones que vos mencionás, o 5 mejores selecciones. Ya, No, o sea, es bien complicado, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, para mí, igual estamos en la cola de esas selecciones aún de las islas que están en nuestra región. Yo por ahí nos ubico. mira, se está manejando que bueno, la CONCACAF ha dicho que ahorita en este mes de julio va a definir las eliminatorias, los formatos de las eliminatorias mundialistas. Ahora que tiene un poco más de información de cómo ha ido moviéndose el tema de la pandemia, y probablemente comiencen en marzo, justo antes de y habría Copa Oro, obviamente, en 2021, y después serían, creo que las fechas de FIFA de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre, y el siguiente marzo, para tener las cerca de 10 fechas eliminatorias, y dejarían el repechaje para junio, justo antes del Mundial de Qatar, que sería en noviembre. Se habla de que podrían haber 4 grupos, o sea, que las primeras 12 selecciones en las que seríamos nosotros,
serían 3 grupos de 4 selecciones y el primero iría al mundial o 4 de 3, e incluso se manejaba que podrían haber hacer un top 8 en el que también estaríamos, y los primeros 2 irían al mundial y los mejores segundos pelearían por la tercera plaza y por ir al repechaje. ¿Ustedes ven que la selección podría aprovechar este formato distinto que no tiene que ver con un hexagonal, que es como de largo aliento? ¿Ven alguna posibilidad de que haya alguna especie de resquicio por el cual nos podamos una rendija en el que se pueda colar la selección al Mundial de Qatar, o lo descarto? Yo definitivamente no veo ninguna opción. O sea, de entrada te toca en un grupo o Estados Unidos o México o Costa Rica o Honduras. Ahí ya te liquidaron. O sea, sobre todo si vas a un formato de ida y vuelta, ir a esos países a puntuar. O de hecho yo ni siquiera me acuerdo cuando sacamos un punto de visita a ellos, ¿verdad? O sea, A creo Trinidad que y Tobago fue el último que le sacamos un punto en la, bueno, en ni me hexagonal. recuerdo. No, perdimos allá. No, perdimos Perdimos. allá, acá Ajá, sí, aquí empatamos 2-2. empatamos, sí. Ajá. Sí, entonces, No, entonces no le hemos sacado punto a nadie de visita. no. Exacto, por eso te digo, o sea, es bien difícil ponernos, digamos, a competir de tú a tú, decir que nosotros vamos a dejar a un Honduras, a una Costa Rica, dependiendo, o sea, eso como incluso en el lado más amable de que todavía el sorteo nos ayude, ¿verdad? Y nos ponga con ahí algunas selecciones. Bueno, Haití nos demostró que tiene buen crecimiento, Es un buen fuerte. grupo, Es cierto, es eh, cierto. una selección, recordemos, en la Copa Oro, y así, ¿verdad? Entonces, yo en realidad, o sea, nosotros creemos pues que gane la selección, lo apoyamos y todo, pero los que podemos analizar un poco el rendimiento que estas selecciones han tenido en los últimos años, o sea, nos sacan mucha ventaja. Es complicado que nosotros podamos competirles a ellos y más con un boleto mundialista de por medio. Claro. Si a veces en un partido, yo creería que digamos, la única tal vez manera, no sé, y es aventurándonos un poco así como cuando hacían antes las eliminatorias en un solo país, todos a ver quién somos más juntos. Aún así lo veo complicado, pero es como digamos una opción. Ok. Pero ahí de vuelta con una selección potente o top. Bueno, lo escucharon aquí primero. Josué, ¿hay algún formato que nos pueda favorecer o no hay ningún formato que nos pueda ayudar? No hay ningún formato nos puede favorecer, no hay forma de que la selección, con el poco crecimiento que han tenido en los últimos años, logre una clasificación al mundial. Lastimosamente, falta mucho trabajo, falta mucha estructura, y no estoy diciendo que los jugadores son malos, para nada. Creo que hay mucho talento en la selección, pero a veces el talento no alcanza para competir con mejores condiciones, con otros procesos más serios a largo plazo. O sea, solo imagínate el caso de Panamá. Y estamos hablando que a Panamá prácticamente lo dejamos fuera por todo ese tema del hexagonal. Pero si pensás de Panamá, ¿cuántos años lleva Panamá trabajando su estructura, trabajando el proceso? Y si te vas mucho más arriba, hablemos de Alemania. ¿Cuánto tiempo trabajó Alemania para ser campeón del mundo? Lo vimos desde el 2002, creciendo, y aún así ni siquiera lo hemos visto levantar la euro todavía. Pero ha sido un proceso largo de preparación, y estamos hablando de selecciones más grandes. No puedes venir a decirme, no, El Salvador sí estamos para el mundial, estamos para el hexagonal. No, es mentira, es que no ha habido un trabajo, no ha habido una planificación a largo plazo. Dios, no, ahorita ni me acuerdo cuántos técnicos han pasado por la selección hasta la llegada de Carlos de los Cobos, pero han sido un montón de entrenadores que muchas veces salieron ni siquiera por de buena forma, sino por la puerta de atrás y sin dar malos resultados. Desde Albert Realmente, Roca, o sea, no puedes imagínate. pedir mucho. Desde Desde la Albert era Roca. Roca. Uh-huh.
desde el Berroca 2014, si no me equivoco. Sí, Te voy a 2014. recordar a uno, al Primi Maradiaga, para que no se te vaya a El olvidar. Primi Maradiaga. Y decir que, o sea, he sido técnico con lo que más o menos he jugado, pero ya hablando de los últimos procesos, de verdad es que a veces la gente muy fanática piensa que si hablamos mal de las selecciones que tenemos algo contra la Best Food, contra el técnico de los Cobos, no, para nada. Tenemos, bueno, al menos yo tengo un gran respeto por el trabajo del cuerpo técnico, tengo un gran Los respeto has por los visto de jugadores. cerca. Obviamente, has visto cómo trabajan, has visto cómo entrenan, sabes que entrenan, pero no es ese el problema, es el proceso. Es el proceso en el que te dice que no te alcanza para llegar ahí. Y te voy a poner otro ejemplo más chistoso. Yo en mi juventud, como ustedes saben, hacíamos atletismo, ¿verdad? Atletismo en el Mágico, y venían seleccionados cubanos aquí a entrenar. Y los veías entrenar y todo el mundo se ponía a verlos y decías, hey, pero ellos entrenan igual a nosotros, hacen los mismos ejercicios, calientan igual, estiran igual. Y entonces, ¿qué pasa? Sí. Pues eso es el proceso. O sea, tú puedes entrenar igual a una selección, pero el proceso no logra alcanzar las expectativas que te permita subir al otro paso y seguir creciendo. Creo que eso es lo que falta, el crecimiento. Y no, definitivamente, volviendo a tu pregunta, Chelo, no creo que esta selección logre estar a Qatar. Si quieres te lo firmo ya. Perfecto. Bueno. Y tal vez, fíjate, perdón, solamente sí rapidito, aparte para abonar lo que mencionaba Josué, digamos, vos agarrar una selección, Honduras, por ejemplo, ok, viene Honduras y lo que te decía a un inicio, ¿cuántos legionarios tiene? ¿Dónde están jugando? Ok, están jugando unos digamos, los más discretos están en Estados Unidos, que es nuestro top para nosotros. ¿Va? Luego tenés en Europa. Bueno, gracias Sando por esa última intervención. Se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta nueva edición de este nuevo episodio de La Pelota Opina. Sando, unas pequeñas palabras de despedida. No, pues ha sido siempre un enorme gusto charlar con ustedes, pues, y esto que más nos apasiona, que el fútbol, ¿no? Ojalá que vuelva el fútbol, ojalá que también gane la selección, ¿verdad? Para que no digan después. Ok, está bueno. Josué. No, igual lo mismo, realmente todos queremos que la selección le vaya bien, pero a veces hay que ser un poco realistas y eso molesta o duele, pero esperemos que vuelva el fútbol de cualquiera de sus maneras y que pronto podamos hablar precisamente de eso, de los partidos y de la jornada. Ok. Bueno, muchas gracias por visitar nuestro canal. Nada, suscríbase si le gusta, denle me gusta también al video y nada, gracias y nos vemos en la próxima.